capital de Brasil, la reunión número 48 semestral del Mercado Común del Sur. Distintos aspectos fueron debatidos relacionados a la integración en términos económicos, sociales, políticos. Y hubo un tema que estuvo como parte de la agenda y es la situación limítrofe entre Venezuela y Guyana. Hoy tenemos una entrevista especial con la canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Nos acompaña Delcy Rodríguez. ¿Cómo está, canciller? Bienvenida. Gracias, Luis. Bueno, complacida con esta entrevista. Bueno, hubo dentro de los temas que allí se tocaron, el más álgido seguramente, y para los venezolanos nos toca muy de cerca, esta disputa por el territorio Esequibo, un territorio venezolano que está en reclamo y que durante las últimas semanas ha adquirido un nivel de importancia superior dadas las agresiones del nuevo gobierno de Guyana hacia nuestro país. Un primer balance de lo que allí sucedió en Brasilia. En términos general, la cumbre de Mercosur fue un gran éxito para Venezuela y bueno, para los países miembros que estábamos allí representados. Pero en el término, lo que tiene que ver para Venezuela, Venezuela contó con el respaldo pleno y absoluto del Mercosur. Primero, se condenó, como ustedes bien saben, en la declaración de los jefes de Estado, fue una condenatoria al decreto de Obama que considera a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Fue un respaldo a Venezuela. Por otro lado, creo que Guyana, sus autoridades, sus nuevas autoridades, salieron con las tablas en la cabeza, Luis, porque venían con una estrategia de descrédito contra Venezuela. El presidente Maduro ha denunciado que hay una campaña de la ExxonMobil financiada en contra de Venezuela, que incluso constituye agresiones en contra de nuestro país. Bueno, esa estrategia fue derrotada en el seno del Mercosur, porque incluso cuando tú escuchaste las intervenciones de los jefes de Estado, de los miembros plenos, ¿qué se le respondió a Guyana? Existe un instrumento jurídico llamado Acuerdo de Ginebra de 1966, mediante el cual se dirime esta controversia territorial. No existe otro instrumento jurídico más allá o distinto al Acuerdo de Ginebra de 1966 y al derecho internacional. Ahora, entre los acuerdos allí alcanzados, una reunión que se va a realizar en el mes de agosto. Pero hay un precedente, está la posición que ya ha fijado hace varias semanas el gobierno de Guyana sobre el desconocimiento de figuras internacionales como por ejemplo el del buen oficiante que solicitó nuestro país. ¿Con qué expectativa puede ir Venezuela a esta reunión de agosto? Con las mejores expectativas. Ya a Guyana, el Mercosur le dijo, existe el Acuerdo de Ginebra de 1966. Eso posiciona además y respalda lo que ha venido diciendo el presidente Nicolás Maduro, lo que ha dicho históricamente Venezuela, que es que para dirimir esta controversia existe ese instrumento jurídico que además es un acuerdo entre las partes y los abogados decimos el pacta sunt servanda, es decir, lo que se pacta entre las partes obliga. Lo que está haciendo las nuevas autoridades de Guyana no puede ser sino un vulgar incumplimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966, un vulgar desconocimiento de las normas del derecho internacional público, que además existe para regir las buenas relaciones entre los países. Por eso el presidente Maduro ha dicho, el presidente de la República Cooperativa de Guyana, recién electo, es un vulgar provocador, agente de la ExxonMobil para provocar a Venezuela en una escalada mayor y por eso ha afirmado que nuestra mayor victoria, Luis, es la paz. Nosotros estamos respondiendo a estas agresiones con paz y principalmente con diplomacia bolivariana de paz. Vamos a aprovechar la oportunidad, canciller, para retomar, escuchar nuevamente la intervención que tuvo David Granger en su carácter de presidente de la República Cooperativa de Guyana. Él se refería a un acuerdo alcanzado a finales del siglo XIX, el famoso laudo arbitral. Vamos a escuchar las declaraciones. Queremos dejar claro que los acuerdos se escribieron hace mucho tiempo por tribunales internacionales. Se marcaron fronteras, se delimitaron límites, se dibujaron mapas. Todo el mundo reconoce nuestras fronteras. Bien, allí veíamos la posición que es la que ha venido sosteniendo desde que llegó al poder el señor Granger durante las últimas semanas. Asegura que los límites fronterizos están plenamente claros para todo el mundo y por tanto no deben ser discutidos. Absolutamente falso y por eso decimos que es un vulgar incumplimiento al Acuerdo de Ginebra y al derecho internacional. Ese laudo es nulo e írrito, es un despojo fraudulento que se hizo sobre nuestro territorio. Aquí incluso, Luis, hay que aclarar lo siguiente. Cuando se logra la independencia de Venezuela, producto del sacrificio, de la lucha de nuestros libertadores, no fue una independencia que nos regalaron, no fue una independencia graciosa. Cuando se da el proceso de independencia de Venezuela, ya el territorio Esequibo, la Guayana Esequiba, formaba parte del territorio de Venezuela.
En cambio, cuando se da el proceso de independencia graciosa de la República Cooperativa de Guyana, ya existía el Acuerdo de Ginebra, ya estaba puesto en duda la existencia y la validez de ese laudo arbitral que ellos pretenden hoy legitimar. Ese laudo es nulo y por tanto cualquier consideración, cualquier actividad posterior que pretenda legitimar ese laudo es completamente nulo también. El mismo presidente Nicolás Maduro, una vez culminada la reunión de los jefes de Estado, de los presidentes del Mercosur, al salir del encuentro, se refirió a la posición asumida por el presidente de la República Cooperativa de Guyana. Tuvo palabras bastante firmes en nombre de nuestro país, creo que es válido recordarlo. Escuchemos. Y el presidente David Granger vaya a gobernar Guyana y deje la provocadera y deje de tirar piedras, como decimos en Venezuela, contra un país que si algo tiene Venezuela, nos lo critica la derecha venezolana, es que es un país humanista, solidario, latinoamericanista. Es la patria de Bolívar, de verdad. Amamos a los pueblos hermanos del Caribe y de América Latina y lo demostramos en concreto. Nosotros somos el país que más ha ayudado a Guyana en los últimos 10, 15 años, en todos los sentidos. No es el momento para detallarlo. Eso sí, cuando vaya a la Asunción a finales de agosto voy a detallar todo, con lujo de detalle. Ojalá sea una reunión pública para que ustedes la conozcan y podamos alcanzar que el presidente de Guyana, David Granger, reconozca y respete el Acuerdo de Ginebra, reconozca y respete a la Organización de Naciones Unidas. El presidente invitaba incluso a David Granger a ocuparse de los asuntos de su país. No solamente eso, el presidente de Venezuela incluso aprovechó para reafirmar la posición de nuestro país en términos de solidaridad con el pueblo de Guyana, que está severamente afectado por el tema de las inundaciones. ¿Cómo comparar ambas posiciones, no? Absolutamente. Lamentándolo mucho, el presidente Nicolás Maduro no pudo asistir a la reciente cumbre de jefes de Estado del CARICOM, porque teníamos una situación terrible de la lluvia en Venezuela, estados que fueron declarados en emergencia en el occidente del país, porque bueno, teníamos de verdad una situación complicada a nivel de las inundaciones y cómo eso afectó a nuestro pueblo. ¿Dónde se encontraba el presidente de Guyana mientras su pueblo estaba sufriendo los embates de un desastre natural como las inundaciones, desprestigiando a Venezuela en el seno de Mercosur? Realmente la posición del presidente de Guyana fue muy extraña para los jefes de Estado y para todos los que nos encontramos en el Mercosur, porque esas mentiras que él dice sobre Venezuela, que somos un país que impide el desarrollo de Guyana, que somos un país que lo agrede, oye, toma por sorpresa a cualquier persona de la comunidad internacional, porque saben que no hay nada más contrario a ello, no hay nada más, digamos, distinto a lo que allí se está afirmando, que lo que representa Venezuela para la comunidad internacional, que es reconocida mundialmente por ser un país de solidaridad, de generosidad, de amistad y de unión. Para prueba y para muestra un botón. Ahí estábamos en el Mercosur, y bien lo decía el presidente Maduro, nosotros no podemos pensar en Mercosur sin los grandes del sur, sin el expresidente Lula, el presidente Néstor Kirchner y nuestro gran Hugo Chávez. La redimensión que se le dio al Mercosur a partir de la participación de estos expresidentes y bueno, de nuestro comandante eterno, tomó otra dimensión. Aparece el Mercosur social, aparece una dimensión en Mercosur que incluso fue fortalecida en esta reciente cumbre de jefes de Estado, donde se busca fortalecer las matrices productivas de nuestros países, que es muy importante, como un solo bloque, la integración productiva, el reposicionamiento de mecanismos para disminuir las asimetrías sociales, económicas, culturales y políticas entre nuestros estados. Usted lo mencionaba, el tema del desarrollo es uno de los que ha utilizado el señor Granger para argumentar la posición ahora de Guyana. Dice que nuestro país ha venido arremetiendo en contra de la soberanía de Guyana, pero que además perjudica las posibilidades de desarrollo en términos económicos de una población que, como él mismo mencionaba, ni siquiera alcanza a 1 millón de personas. ¿Hay en el espíritu de la posición venezolana alguna intención de restringir posibilidades de desarrollo de Guyana? Las relaciones primero están bajo revisión, como bien lo anunció el presidente en su alocución al país. Lo que ha sido el derecho al desarrollo de Guyana, mire, hay que sentarse y mostrar. No ha existido en la historia de ese país un gobierno internacionalmente, en la comunidad internacional, que haya favorecido más el desarrollo del pueblo de la República Cooperativa de Guyana, como lo ha sido Venezuela, y principalmente en los últimos 10 años. Lo que ha significado Petrocaribe para la República Cooperativa de Guyana es incluso reconocido por sus propios funcionarios. El ministro de Finanzas, que participó recientemente en la reunión de ministros de Energía de Petrocaribe acá en Caracas, lo señalaba.
gracias a Petrocaribe, es decir, gracias a Venezuela. Este mecanismo fue ideado por el comandante Chávez para la seguridad energética de la región, para la seguridad energética del Caribe, para el beneficio mutuo de nuestros pueblos. Gracias a este mecanismo, Guyana ha podido favorecerse y Guyana ha podido prosperar gracias a Petrocaribe. Entonces, falsedades, y por eso el presidente Maduro, insisto, lo llama, es un provocador, porque cuando una persona es capaz de desconocer la realidad, de incumplir los acuerdos internacionales, solamente puede tener un objetivo, que es provocar a Venezuela. Y nuestra respuesta es firme, de defensa de los derechos legítimos de Venezuela sobre el territorio Esequibo, pero mediante un solo mecanismo, que es la diplomacia de paz. Nosotros no vamos a una escalada distinta, nosotros reafirmamos nuestros derechos en paz. Canciller, en la Asamblea Nacional hace pocos días fue aprobado un acuerdo por unanimidad, un hecho bastante significativo. El Estado venezolano asume, incluso con el aval de sectores que adversan la revolución bolivariana hoy en el gobierno, la política planteada por el presidente Nicolás Maduro. Viene incluso ahora una actuación de la Comisión Presidencial para la Defensa o Garantía de la Integralidad de nuestro país. ¿De qué acciones vamos a ser testigos los venezolanos en los próximos días? Nos gustaría que nos conteste eso al regreso de la pausa. Estamos con Delcy Rodríguez, canciller de la República. Al regreso tenemos más de este programa especial a propósito de la cumbre de Mercosur y el tema con Guyana. Ya venimos.